Hola, ¿cómo están? Donde quiera que estén, espero que estén bien y con salud. Hoy vamos a comenzar a hablar de los monumentos a los esclavos, a la gente afroamericana, a la gente de los negros, como se les llama allá. Estos monumentos no han evolucionado con el tiempo como se ha querido. Uno de los más impresionantes es el monumento, el cementerio que está en el Bajo Manhattan, que fue descubierto totalmente por accidente. Fueron a construir un edificio y cuando comenzaron a escarbar descubrieron que había entre 500 a 1500 cuerpos apilados en el fondo de la área. Esa era una zona, si están viendo este mapa de 1600, el área en verde que están viendo ahí actualmente, era donde se depositaban sin memoria los cuerpos de los esclavos, los cuerpos de los indios, y todo aquel que no tenía quien lo reclamara era depositado, para decir una palabra más o menos decente, cerca de esa área que eran las afueras de lo que era apenas Nueva York, que eso comenzaba a crecer en aquella época. Este cementerio se dio a conocer, como ya les expliqué antes, por la construcción de estos edificios. Esto movió muchísima gente, la gente estaba conmocionada, si se quiere, por el descubrimiento de estos edificios, del descubrimiento que se hizo para construir el edificio. Aquí están viendo la terraza que baja hacia donde estaba el cementerio, de donde habían escarbado. Todos esos huesos fueron acumulados, ordenados y clasificados y fueron colocados en cavernas, en gavetas dentro de este sistema que están viendo aquí, que es como una pirámide, simplemente por darle un poquito de respeto a las personas, que como todos fueron, cada quien, ellos vinieron con sus tradiciones, como están viendo, cada quien trajo con sus símbolos, que en este caso es el símbolo de la adaptabilidad, el símbolo del amor y la unidad. Esos eran símbolos traídos desde África. Esto están viendo la entrada del monumento, que es una cuarta de una manzana, para que tengan una idea. Están viendo cómo simularon el área de entierro para darle un sentido más dramático, si se quiere, a la cosa, pero básicamente ninguno de ellos está ahí. Están colocados en unas gavetas en el interior del monumento. Esto, por supuesto, ha traído el interés hacia esta comunidad, que fue totalmente ni siquiera tomada en cuenta, simplemente la dejaron ahí. Esto también pasa con el caso de la laguna de la comunidad. Esta era la laguna que le daba el agua a toda la zona que está exactamente cerca de esa área. Como están viendo, este es un indio y los indios tomaban agua desde ahí, y los nuevos que acaban de llegar tomaban agua de ahí. Cuando la ciudad comienza a crecer, los ingleses comenzaron a botar la basura y toda la mierda que se podía tirar la tiraban en esa laguna, y cuando descubrieron ya no tenían agua que tomar. El agua fue destruida totalmente y eso creó una cantidad de epidemias porque la gente comenzó a buscar agua en otra zona. En vez de conservar esas, decidieron saltar a otra zona. Aquí tenemos este es un monumento a la persistencia. El monumento se llama a la persistencia del espíritu humano. Eso se dio como condición antes de que crearan el cementerio, construyeron esto para darle un poquitico más de movimiento a la situación. Eso está ubicado frente a la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de acá. Esa área es la que están ustedes viendo actualmente. Es el área de los tribunales y de la Corte Suprema de Justicia. Es una zona bastante interesante para caminar. Aquí están viendo a Harriet Tubman. Harriet Tubman fue una mujer muy, muy, muy interesante, porque ella se escapó en 1845 de ser esclava y comenzó, este es el monumento que tienen en Harlem de ella, y ella comenzó, no solo escapó, sino que ella regresó y rescataba gente por un sistema que se le llamaba los trenes subterráneos. Aquí lo llaman de Underground Railroad. Lo que hacían era, a través de familias, se hacían los contactos y la gente llegaba a los establos o a los sótanos de esa gente que arriesgaba su vida por darle ayuda a estos esclavos y pasarlos hacia Canadá o al norte, porque en el caso de Nueva York no existía la esclavitud como tal, fue
abolida. Como están viendo aquí, ella fue promovida para ser en el año 1916 con Obama para estar en el billete de los $20. Con Trump canceló la idea y ahora volvió otra vez y se espera que ella esté en el billete para el 2030. Todo el mundo está esperando a ver qué va a pasar. Este otro monumento es bastante interesante, se llama El Hombre Invisible. Este hombre invisible es basado en una novela. Y esa novela está basada en la vida del escritor de la novela. Y él plantea en ese libro cómo la gente no lo veía, cómo no existía para nadie, cómo él pasaba totalmente desapercibido. Y ese drama, su nombre era Ralph Ellison, y ese drama él lo transmite a través de este monumento. O el artista, no el escritor, el artista transmite el libro a través de este monumento. También van a ver otras características como tienen aquí a Frederick Douglass. Frederick Douglass fue una persona, un esclavo muy bien educado, que luchó por muchísimos años en contra del sistema en el que él había nacido. Se convirtió en un orador, escribió palabras célebres como esta, que un discurso libre puede ser doblemente mal calificado si las personas no lo dejan escuchar o no te dejan hablar. O sea, este era él, más o menos joven, y fue una persona que escribió libros, que tuvo periódicos, ese tipo de personas que logró dar un carácter educacional a los afroamericanos. Aquí está dando el mensaje de las mujeres. Se llama las mujeres pioneras, si se quiere. Estas mujeres, si se quiere, no, ese es el nombre traducido. Estas mujeres pioneras no eran otra cosa que donde estaban mujeres blancas ayudando a esta mujer negra. Y en este caso, tienes los nombres aquí: Susan Anthony, Elizabeth Cady, ayudando a Truth. Ese era el trabajo que se hacía antes, como se hacía lo mismo que se hacía con los judíos y la gente que escondía a los judíos en los sótanos. El famoso diario de Ana Frank, que ella vivió escondida así mismo pasaba con esta gente, porque eran perseguidos, buscados y condenados solamente porque habían sido comprados por un hijo de puta. Pero bueno, este monumento está en Central Park. Es muy interesante porque es una avenida que da a todos los monumentos que pueden ver desde Shakespeare, las pioneras y hay más. Es una avenida bien bonita que los lleva a un área de relax por allá. Este es un monumento, es William and Danny. Es inspirado en un libro de niños negro y el escultor se basó en ese libro para crear esta imagen. Aquí están viendo la imagen de Chris Hodgson. Ella fue una de las pocas mujeres, porque en el Congreso de los Estados Unidos no hay muchas mujeres congresistas. En 1968 ella era un congresista más de la época. Y fue la primera mujer en competir para ser presidente por los demócratas. Y en este caso, obviamente era la época de 1970 y tanto, la presión fue muy fuerte y no. El monumento a ella es un estudio, todavía no se ha hecho, muy pronto se va a tener, pero esa es básicamente la idea. Tenemos otra como el de Duke Ellington, el famoso músico que es otra cosa, es Duke Ellington. El que ha escuchado música, jazz y ese tipo de cosas, eso lo van a conseguir en Harlem. Si algún día tienen el placer de venir a Nueva York, pueden disfrutar de estos monumentos. Y por supuesto, como les digo aquí, les digo allá, hay muchos más monumentos y muchísimas más cosas que hablan de los afroamericanos y de los indios, pero que no se los puedo prestar en este momento porque es muy corto. Recuerden que la información ni pesa ni ocupa espacio. Recuerden esa parte, así que se les agradece que me hayan seguido hasta aquí y espero verlos pronto otra vez. Se les quiere.